Buenos días, queridos estudiantes. Esta semana entonces vamos a dar inicio con un tema que se llama cómo reconstruir la historia familiar. Entonces les quisiera comentar que pues todas las familias tienen una historia que se remontan muchos años del pasado. Tenemos abuelos, o tuvimos abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, hijos, padres, y cada familia tiene una historia en particular, ¿no? Para poder reconstruir nuestra historia familiar. Generalmente nos valemos de las historias que nuestros abuelitos nos cuentan, ¿cierto? Cómo vivían ellos antes, a qué se dedicaban, cómo se vestían, diferentes aspectos que son contados por ellos mismos y que de esta manera podemos reconstruir el pasado, ¿cierto? También otra forma de reconstruir nuestra historia familiar es mediante las fotografías, ¿cierto? En nuestras casas generalmente tenemos un álbum con algunas fotografías y por supuesto allí estarán nuestros abuelitos, de pronto nuestros bisabuelos. Y mediante estas fotografías nosotros podemos reconstruir el pasado y la historia familiar, cómo se vestían ellos, por ejemplo, cómo eran cuando eran pequeños, a qué se dedicaban, qué fiestas se celebraban en los lugares donde ellos vivían, cuál era la comida, tal vez que se comían en aquellas épocas. Bueno, muchos aspectos que también los podemos recordar mediante las fotografías, ¿cierto? Entonces, de esta manera, vamos a hablar un poquito acerca de una palabra muy importante que se llama el árbol genealógico. Entonces, niños, el árbol genealógico es, digamos que una estructura gráfica en el cual nosotros podemos reconstruir la historia de un familiar, la historia de nuestra familia. Se trata entonces de digamos que es como una representación gráfica, un esquema gráfico donde aparecen las diferentes generaciones de las personas que hacen parte de una familia. Entonces, en un árbol genealógico podemos representar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hermanos y por supuesto yo también me puedo representar en un árbol genealógico. Entonces, mis niños, como yo les pedí con anterioridad a ustedes unos materiales que eran algunas fotografías si tienen en físico o impresas de sus abuelitos paternos y de sus abuelos maternos. También les pedí dos fotografías, una fotografía del papito, otra de la mamá y una fotografía mía. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es a construir un árbol genealógico. En este caso yo hice este pequeño árbol y acá lo que yo hice fue como un árbol genealógico es una representación gráfica donde aparecen las diferentes generaciones de las personas que son parientes o que son mis familiares. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ustedes van a hacer lo mismo, mis niños. Yo lo hice en cartulina, pero ustedes también lo pueden hacer en cartón paja, también sería perfecto. Yo lo hice así en forma de un árbol, pero ustedes pueden ser muy creativos y lo pueden hacer como ustedes quieran, mis niños. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hice fue representar a mi familia, ¿cierto? A mis abuelitos. Entonces acá voy a poner las dos fotografías. Yo no tengo fotografías. Entonces yo acá escribí dentro abuelo paterno y abuela materna. Mi abuelo paterno quiere decir que es el papá de mi papá. Y mi abuela paterna quiere decir que es la mamá de mi papá. Entonces acá que voy a poner la foto de mi abuelito paterno. Él se llamaba José. Y mi abuelita paterna se llama María. Entonces lo que yo voy a hacer es a poner la foto de cada uno de mis abuelitos paternos y le escribo arriba su nombre. ¿Listo? Ahora, acá dice papá. Mi papá, voy a pegarle la fotico de mi papá y escribo su nombre. Mi papá se llama Carlos. ¿Listo? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero ahora con mi mamá. Entonces voy a pegar la fotografía de los papás de mi mamá. Los papás de mi mamá, el papá se llamaba Ramos
y mi abuelita se llamaba Adelina. ¿Listo? Entonces le voy a pegar una fotografía y una fotografía de mis abuelitos maternos. Ahora voy a poner acá una fotografía de mi mamita. Mi mamá se llama Consuelo. Entonces, de mi mamá y de mi papá nací yo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner una fotografía mía y voy a escribir que pues la hija se llama Yolima. ¿Listo? Entonces es como muy sencillo hacerlo de esta manera. Pero también si yo quisiera hacer un árbol mucho más completo, pues obviamente que lo haría muy grande. Tendría que utilizar una cartelera muy grande, porque por ejemplo, les cuento, mis niños, estos dos abuelitos míos tuvieron 10 hijos. Entonces acá se supondría que al lado de mi papá irían 9 hermanos más, que son mis tíos. Pero sería, como les digo, muy grande. Y acá sería mi mamá con 4 hermanos más. Entonces sería muy grande, ¿cierto? Y acá, imagínense, yo por ejemplo tengo 3 hermanos más. Entonces sería Yolima más sus 3 hermanos. Pero como les digo, sería un árbol genealógico muy grande. Entonces simplemente lo voy a hacer un poco más chiquito. Y este árbol, pues obviamente que puedo representar algunos familiares, abuelitos, padres e hijos, para poder conocer cómo está conformada la historia familiar. Entonces esto ustedes lo van a hacer, mis niños, les van a escribir un título muy bonito que diga mi árbol genealógico, y finalmente cuando terminen su trabajito ustedes van a exponer mediante un videíto y a contarnos cuál es su árbol genealógico y cómo está conformado. ¿Listo? Pueden utilizar también témperas, vinilos, marcadores, lo que ustedes quieran, para que su trabajo les quede muy bien elaborado, muy bonito, muy vistoso. Entonces, mis niños, los invito a que den inicio a elaborar su árbol genealógico, y al finalizar, por favor, nos muestran y nos comparten su historia familiar. ¿Listo?